Bueno, vamos a hacer la explicación de la guía que tenemos para esta segunda temporada del segundo periodo. Grado décimo, lenguaje, unidad 2, descubre el papel transformador de las palabras. Tema, producción de ensayos de carácter argumentativo. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal o central de esta guía? Que ustedes aprendan a hacer un ensayo. Lastimosamente en el primer periodo ustedes fueron muy pilosos con lo que enviaron, pero no saben hacer un ensayo y eso que ya lo charlamos desde el año pasado venimos con eso. Un ensayo no es un resumen, un ensayo no es un artículo de opinión, un ensayo no es solamente echar carreta sobre una historia y ya está, sino un ensayo es un texto totalmente argumentativo, totalmente con razones, a través del cual yo puedo exponer una tesis o una idea. ¿Listo? Entonces, esta guía les va a ayudar a hacer un ensayo, les va a recordar algunos conceptos y los va a poner a trabajar en cuanto a eso. Viene una primera introducción donde está un texto. Mi padre solía decir: no levante la voz, mejora tu argumento. Y hay un texto allí. Actividad introductoria: dime qué sabes. Lee con un compañero el texto. Apunte sobre la violencia barrista en el paisaje futbolero colombiano de Harold Pardey Becerra. Pues en este caso no va a leer con ningún compañero, pero sí lo va a leer y va a colocar aquí sus apuntes. Entonces aquí está el texto. Usted juiciosito lo lee, toma apuntes, subraya, busca las palabras que no conoce, en fin. Y finalmente acá, bueno, aquí les dan hasta un glosario y todo, por si acaso. Y va la primera actividad como tal. Dice: responde la siguiente pregunta con su compañero. En este caso lo va a responder solo. ¿Cuál es el principal propósito del escritor? ¿Cuál es el principal propósito del escritor en el texto que vimos anteriormente? Objetivos, pues yo ya se los comenté al comienzo de la explicación, pero aquí hay otros que me parecen también puntuales, elocuentes y pueden conectar con los que ya les había comentado. Desarrollar un problema formulado anteriormente sobre un tema específico. Comprender ensayos argumentativos, o sea, no solamente es hacerlos, sino comprenderlos. Y aplicar la estructura del ensayo argumentativo, que ya es el momento cuando usted redacta. Bien, discute las siguientes preguntas con un compañero. ¿Qué sabes del ensayo? Obviamente, pues aquí no lo van a hacer con un compañero, usted simplemente va a colocar sus saberes previos. ¿Usted qué sabe de ensayo? Hasta este momento, ¿qué sabe? Y lo coloca allí. Si quiere complementarlo con algo, además de lo que usted sabe, algo que quiera consultar, lo podemos colocar allí. ¿Qué es un argumento también? Recuerde que un argumento es una razón. Y aquí viene la parte teórica. Entonces dice que el ensayo es un escrito en prosa que describe, analiza o comenta con cierta profundidad un tema histórico, científico, filosófico, literario, político, entre otros, y presenta las siguientes características: libre, breve, da mi interpretación personal, tiene un estilo ameno y agrégale lo que yo les dije anteriormente: tiene razones, tiene argumentos, tiene ideas, la sustenta, en fin. Continuamos. Tipos de ensayo. Entonces está el expositivo y el argumentativo. Nos vamos a ocupar entonces en este caso del argumentativo. ¿Qué es un argumento? Antes de hablar del ensayo argumentativo, pensemos que es un argumento. La RAE define el argumento como razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición, o bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega. Un argumento es dar razones, un argumento prueba, un argumento demuestra, un argumento convence, un argumento afirma o niega algo. El ensayo argumentativo como tal desarrolla un argumento con el fin de persuadir a los lectores sobre la validez de nuestra opinión. Entonces, yo lanzo una idea y pretendo buscar
a cambio la afinidad, la persuasión de mis lectores. Quiero que la gente se convenza de lo que yo les dije. Cuando vamos a escribir un ensayo argumentativo tenemos que establecer nuestra posición respecto a un tema e investigar sobre el mismo para encontrar evidencias que apoyen nuestro punto de vista. No puedo ser terco y buscar una idea que nadie sustente, que no tenga teoría, porque fácilmente el ensayo se va a caer. Debo postular ideas que tengan base, que tengan columnas, que tengan ese piso para poder persuadir a nuestro lector. Continuamos entonces, dice por acá, me pasé, estructura del ensayo argumentativo, entonces tiene un esqueleto, tiene un paso a paso que usted lo tiene que tener en cuenta. Introducción, tesis, cuerpo, argumentos, contraargumentos, refutación y conclusión. Esta estructura, este esqueleto, tiene muchos más elementos que la que vimos el año pasado al final. Entonces creo que ya tenemos una base y pues con esta la vamos a complementar. Vamos a revisar parte por parte. Introducción, presentación del tema y la tesis. Es aquí donde empiezas a enganchar al lector. Entonces arrancas con un párrafo donde tú vas a presentar tu tema, tu tesis, tu idea de una manera amena, de una manera que conecte, motivadora, con un dato, en fin. Va la tesis, se trata de una o dos oraciones que resumen la opinión de quien escribe y se defiende en el cuerpo del ensayo. Entonces la tesis, recuerden que es una idea. Es una idea. Entonces pueden ser una, pueden ser dos, pues por lo general es una en un ensayo sobre una temática en particular. Y la idea es defenderla durante todo el texto. El cuerpo, pues ya es el todo. Y en ese cuerpo, ¿qué vamos a encontrar? Argumentos y contraargumentos y refutación. Entonces vamos a mirar los argumentos, ya lo habíamos hablado anteriormente, son las razones. ¿Listo? Es defender algo, es poderle dar sustento a algo, es colocar la opinión de un experto, es concadenar mis ideas con las ideas de alguien que ya estudió sobre eso. Entonces puedo sustentar mi propia idea. Contraargumentos. Aquí el autor presenta otras ideas que se oponen a su tesis. A esto le llamamos contraargumentación. O sea, todo no puede ser color de rosa. De pronto su tesis es: creo que el color azul es el mejor color que existe en la gama de colores. Entonces, colocó usted sus argumentos, bueno, en fin. Y colocamos un contraargumento. Pero según la historia, fulanito de tal dice que el color rojo es el color con más impacto dentro de la historia de la humanidad por tal cosa. Entonces, el lector va a poder tener esa oportunidad de contrastar el argumento y el contraargumento y así poder tener una opinión personal. Va la refutación. Sin embargo, esas opiniones contrarias deben ser refutadas con evidencias que apoyan los argumentos del ensayista. Entonces, no podemos colocar palabras porque sí, sino que tenemos que colocarle evidencias. Y por último, la conclusión. Aquí se repasan los argumentos presentados y se reafirma la tesis: gánate a tus lectores. Entonces al final es como una frase, un párrafo largo, bueno, no tan largo, un párrafo concreto donde pueda abstraer, sintetizar todo lo que dije dentro del ensayo. Aclaración, nota aclaratoria. La estructura que acabé de comentar no es camisa de fuerza hacer punto por punto en ese orden que se lo dije. Voy a arrancar con la introducción, uy, sigue la tesis, uy, sigue, no. Un ensayo es lo más desordenado que puede haber en algunos momentos. Hay gente que arranca por la conclusión.
Entonces, no se afane con eso. Lo importante es que estén los elementos que les acabé de mencionar. Sigue características del ensayo. Entonces, ¿qué características tienen los ensayos argumentativos? Dice que hay una investigación previa, que un ensayo argumentativo tiene que ser convincente. O sea, eso no es que me voy a sentar aquí a escribir sobre ¿existe el paraíso, sí o no? Y no haber leído nunca sobre eso. Creo que es importantísimo tener un conocimiento previo para poder escribir. Continuamos. Con la información que acabas de leer sobre el ensayo argumentativo podrás analizar la estructura del ensayo Apunte sobre la violencia barrista en el paisaje futbolero colombiano de Harold Pardey Becerra. Toma nota en el siguiente cuadro y contesta las preguntas que se muestran después del cuadro. Entonces, ya usted con lo que hablamos, con la lectura que ha hecho, está en la capacidad de analizar la estructura del ensayo que le ofrecieron al principio de la guía. Entonces usted la analiza y me va a decir cuál es la tesis, cuál es el argumento 1, cuál es el argumento 2, cuál es el argumento 3, qué contraargumentos encontró, dónde encontró la refutación y qué conclusión encontró. ¿Listo? Es desbaratar ese primer ensayo. ¿Cuál es la tesis del ensayo? ¿Qué otras ideas se presentan en la introducción? Entonces aquí nos habla no solamente de la tesis, porque ya la escribí anteriormente, sino aparte de la tesis, ¿qué otras ideas el autor quiso exponernos en ese ensayo? ¿Qué argumentos usa el autor para apoyar su tesis? ¿Cuáles son los contraargumentos? ¿Cuál es la conclusión del ensayo? Bien, pero bueno, nos vamos a devolver aquí un poco, porque la idea tampoco es repetir ejercicios. Listo, yo creo que con una parte, aquí está, yo creo que con esta parte ya está suficiente. Aquí repitieron lo anterior, entonces no hay necesidad de hacer esta parte. ¿Listo? Solamente una vez. Si le piden el argumento del texto anterior, solamente lo dice una vez. No tiene por qué escribirlo dos veces. Ok. Actividad 2. ¿Pertenecer o no pertenecer? Esa es la cuestión. ¿Perteneces a alguna asociación en la que compartas con personas que tengan gustos similares a los tuyos? Contesta la siguiente encuesta con tu información y después entrevista a 4 compañeros de clase. Este trabajo sí lo van a hacer en grupo, pero obviamente no se van a reunir en ninguna casa. ¿Listo? Es que el profesor Juan Pablo me mandó a reunirme con alguien. No. Por favor, lo van a hacer por Zoom. Se ponen de acuerdo, hacen una reunioncita en Zoom y hacen esta tarea. ¿Listo? Los grupos ustedes lo conforman. No quiero a nadie solito en este trabajo. ¿Vale? Entonces van a resolver la encuesta. Aquí colocan después se tienen que intercambiar las respuestas. ¿Listo? ¿Perteneces a alguna tribu urbana? Entonces, ¿cuál es la tribu urbana? Sí, no, ¿por qué? Cuando estén haciendo el ejercicio en Zoom, pues ahí se toman los datos. Y acá, en esta parte de la guía, dice, bueno, ¿qué respondió el compañero 1? ¿Qué respondió el compañero 2? Entonces se tienen que intercambiar la info. El compañero 3, el compañero 4. Aquí diligencian todas estas líneas. Bien. Dentro de ese mismo ejercicio dice, compare sus respuestas con las de otros compañeros. Analicen los resultados y tomen nota para que presenten sus conclusiones al resto de la clase. Entonces, van a comparar, no con otros, ya con los 4 es suficiente, van a comparar entre los 4 las respuestas y analizan los resultados. Entonces van a decir, bueno, tantas personas sí pertenecen a cierta etnia o a cierto grupo religioso, en fin, van a analizar. No hay gente que no le gusta, hay gente que sí le gusta. Ese análisis puede ser con una frase, puede ser con una estadística,
bueno, como lo quieran trabajar. Y toman nota para que presenten sus conclusiones al resto de la clase. Entonces hacen una conclusión, pues si tenemos la oportunidad, en algún momento hacemos un Zoom y les pido esta parte. Pero ustedes ya la tienen consignada en la guía. Ahora observa el videoblog de Isabela y ayúdala a decidir si pertenecer a una barra brava o no. Entonces esta parte no la van a hacer, eso lo del videoblog no lo van a hacer. Y esto sí lo van a hacer. Dice, ¿es una buena idea pertenecer a una barra brava? Discute con tus compañeros y justifica tu respuesta para participar en un debate de clase. Toma nota en el cuadro que te presentamos a continuación para defender tu posición, ya sea a favor o en contra. Sin necesidad de ver el videoblog, usted va a averiguar sobre el tema de barras bravas. Al igual usted ya tiene un ensayo que hablaba de eso. Al igual usted está leyendo el libro de Eduardo Galeano que va por ese lado. También le voy a enviar un material de unos artículos sobre fútbol y con todos esos elementos usted ya va a poder opinar. ¿Es buena idea pertenecer o no pertenecer? Su opinión, sus argumentos, sus posibles contraargumentos. Aquí es como un esqueleto del ensayo. Aquí no es la redacción del ensayo como tal, sino si usted se da cuenta le están pidiendo ideas y las conclusiones. Actividad 3. ¿Y tú qué opinas? Organiza tus ideas y escribe tu opinión sobre pertenecer a grandes asociaciones como iglesia, barras bravas, partidos políticos, entre otros. Luego puedes contar tus ideas a otros compañeros y escuchar las que ellos tengan para que al final escojas la que más te guste para escribir tu ensayo argumentativo. Listo. Entonces ya con todo este ejercicio ya usted puede empezar a hacer una organización de ideas, a escribir sus opiniones sobre el tema de asociarse. ¿Listo? Entonces usted va a empezar a organizar esas ideas y a escribir su opinión acá. Ahora puede escribir un ensayo argumentativo en el que desarrolle sus ideas respondiendo a la siguiente pregunta. Ahora sí lo mandan a hacer un ensayo. Pero ya usted ha tenido teoría, ya ha hecho práctica, ya ha leído, ya ha escrito. Entonces ya aquí en este punto del partido ya tiene elementos para poderlo construir. ¿Por qué pertenecer o no a algún tipo de asociación? Iglesia, barras bravas, partidos políticos, entre otras. Usted responda a esa pregunta estilo ensayo. Ya le dieron acá la tesis. Ya le dieron la idea. Ahora desarrollela. Busque argumentos, busque contraargumentos, refute, concluya. Entonces ahí le dan el espacio para que empiece a construir. Bla, 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 bla. Y por último dice producción de ensayos de carácter argumentativo. Ahora podrás poner en práctica lo que has aprendido sobre el ensayo argumentativo para analizar el escrito de uno de tus compañeros. Entonces la idea es que en ese grupito de 4 ahora se dividan entre 2, se intercambian ensayos, leen el ensayo del otro y ustedes mismos en una escala valorativa del 1 al 5, usted le va a colocar una nota a su compañero de acuerdo a lo que vimos en clase. Entonces usted va a decir, no, sí, él tiene la idea, él tiene los argumentos, tiene los contraargumentos, refuta, evidencia, concluye, escribe bien, no hay problema, tiene sus 5. Se van a hacer ese ejercicio de autoevaluación y coevaluación. Y aquí le dan las pautas. Primero le dan el ensayo, luego identifique si escribió la tesis, luego identifique si hay una síntesis en la introducción, si están los argumentos, el contraargumento. Escriba al final, aparte de escribir la valoración, escríbale un comentario en el que exprese su opinión respecto al tema expuesto por su compañero. ¿Listo? Sustente su comentario con argumentos. Entonces, no, es que yo le pongo 2, ¿por qué? Porque sí, no. Usted me va a decir por qué me puso 2 y lo va a comentar. Entonces,
Cuando lo vayan a subir, cuando vayan a subir su guía al Classroom, entonces van a decir, yo trabajé con fulanito de tal y el comentario de él fue, y colocan el comentario. Bien, listo por este lado. Y ya lee los comentarios que tu compañero hizo sobre el ensayo que escribiste y reescribe el texto. Bueno, no lo voy a poner a reescribir. Simplemente vamos a tener en cuenta ahí el comentario del compañero y ya está. Aquí están ya las referencias. Este es el ejercicio, esta es la guía de trabajo. Cositas a tener en cuenta, por favor, necesitan, aparte de los elementos que se dieron ahí, que conozcan algo que se llama marcadores textuales, que son palabritas que conectan un párrafo con el otro. Las necesitan. Sin embargo, pero, y, o, entonces, desde luego, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de palabras que ustedes necesitan para conectar sus ensayos. Entonces busquen algo que se llama marcadores textuales. ¿Listo? Les ofrezco disculpas porque como todos vivimos en vecindarios escandalosos y bullosos, y pues al igual toca seguir trabajando y toca seguir grabando y toca seguir haciendo muchas cosas, quise hacer el video para que ustedes tuvieran clarito lo de la guía. Me perdonarán ahí algunos ruidos externos. Voy a tratar de maquillar el video lo que más pueda. ¿Listo? Cualquier pregunta pues ahí por el Classroom o por el WhatsApp, con mucho gusto. Estén muy pendientes del Classroom porque, como les dije anteriormente, todo el material se conecta entre sí. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Chao, chao.